Hola a todos, mi nombre es Yolanda López López, docente en la Universidad Internacional de La Rioja, y antes de comenzar con la presentación quisiera agradecer a los organizadores del Congreso, al Comité Científico y a todos vosotros darme la oportunidad de compartir este trabajo. Unas breves reflexiones sobre cómo el musical norteamericano de Vincent Minnelli ha contribuido a recrear en el imaginario colectivo la imagen de la ciudad de París. En las 3 últimas décadas, numerosos proyectos de investigación, contribuciones en congresos como este, líneas de acción de la Film Commission, monografías, artículos especializados han contribuido a enriquecer las relaciones entre cine y ciudad. El binomio ha revertido en diversas líneas de estudio. Por ejemplo, la especial vinculación de un espacio urbano con un director, con un género, una cinematografía, la reconstrucción o recreación de una urbe en pantalla, también el rodaje in situ en la ciudad, la tipología y evolución de las salas de cine o la contribución al imaginario de los estereotipos o peculiaridades urbanas en un mundo globalizado y víctima de un turismo cada vez más atroz. Durante más de un siglo se han venido realizando películas en ciudades a públicos predominantemente urbanos, por lo que no es de extrañar que la gran mayoría de relatos cinematográficos se sitúen en estas, bien mediante la recurrencia a escenarios naturales o bien mediante su recreación en decorados. A través de la gran pantalla se fueron alumbrando a diferentes generaciones, culturas, espacios, modos de vida que hasta entonces eran, si no desconocidos, muy lejanos. El público asistía a las salas con los ojos abiertos y deseos de evasión y discernimiento, pero también, ojo, de experiencia y ensoñación. Será a través de la pantalla como irán surgiendo una serie de modelos y clichés que serán aprendidos como reales. Los géneros cinematográficos surgieron y definieron la narrativa del cine clásico. Los grandes estudios y la política del Star System, como ya sabemos, acuñaron y afianzaron los códigos por los que una película que se clasificaba atendiendo al enfoque, a los escenarios, al argumento, a los personajes, ¿no? El espectador conocía el tono de la historia previamente a reconocer todos estos elementos en la pantalla. Las relaciones entre cine y ciudad fueron especialmente fructíferas en determinados géneros como el cine negro, la comedia romántica, la ciencia ficción y, de modo notable, el musical. Y para ello lo más habitual fue recrear dentro de las infraestructuras de los grandes estudios, de los departamentos de arte, de atrezzo, vestuario e iluminación, aquellos espacios urbanos. El musical norteamericano cuenta con una intensa y fértil evolución desde aquellos primeros títulos vinculados al vodevil, pasando por las retroalimentaciones con los espectáculos de Broadway, el surgimiento de herramientas y trucajes para recrear espacios, la exportación de melodías, las revisiones y revisitaciones de clásicos o la actual exportación de algunos de estos espectáculos como franquicias. Desde la década de los 40, la Metro-Goldwyn-Mayer se erigió como la gran productora del género, con films de Vincent Minnelli y Stanley Donen apoyados en la producción por Arthur Freed. Todos ellos hicieron despegar el género en una época dorada que se extendería hasta muy finales de los 50. La representación de una melodía potenciaría el desarrollo y enriquecimiento de la puesta en escena. Son los Big Production Numbers, esos números cantados y bailados que despliegan hacia la calle, conviviendo en el montaje final de la película los planos de decorados en estudio con escenarios reales. En estos grandes números de producción se halla la mejor forma de integrar la narración con el medio urbano, pues se despliegan calles y panorámicas por las que cantan y bailan los protagonistas. El hito de este tipo de secuencias musicales lo marcaría Stanley Donen y Gene Kelly en el número de presentación de Un día en Nueva York, On the Town, donde trabajaron una coreografía para exteriores reales con recurrencia a los monumentos y localizaciones más neoyorquinas, ¿no? Battery Park, Empire State Building, Times Square, Radio City Music Hall, Central Park o Wall Street. Vinculados en esta línea destacaría el Bonjour Paris de Una cara con ángel, también dirigida por Donen. Ambientada en el mundo de la moda y la publicidad, el número se desarrolla mediante paseos rodados, generalmente con travelings de acompañamiento a los tres personajes. Estos están montados de forma alterna y paralela hasta que los tres protagonistas, Kate Thompson, Audrey Hepburn y Fred Astaire, convergen en una estructura para encontrarse insospechadamente en la Torre Eiffel. El prólogo de West Side Story, desde un plano cenital hasta descender al barrio para asistir al enfrentamiento de las dos bandas, supondría un nuevo hito, no solo por la expresividad de la danza a lo largo de la cancha de baloncesto, el parque y las calles, también porque la demolición y reurbanización de la zona se retrasó para poder rodar la secuencia. Hoy en día, 2 calles del entorno llevan el nombre del director y del coreógrafo de la cinta, Jerome Robbins y Robert Wise, como homenaje. Como semeja evidente, existe un nutrido grupo de directores propiamente franceses cuya filmografía se vincula directamente con la capital parisina, desde Marcel Carné, René Clair, Jean Renoir, Jacques Becker o, por supuesto, todos los miembros de la Nouvelle Vague. El suyo es un enfoque más testimonial, más objetivo, más espontáneo, muy lejano a imágenes más turísticas seleccionadas para subrayar dónde se desarrolla la acción. En el otro extremo de esta opción francesa se encontraría la versión otorgada por el cine estadounidense, que ha ahondado en un retrato ligado a la idealización y los estereotipos. Hallamos una nómina de directores muy apegados a esta otra visión de la ciudad parisina, como Billy Wilder, ¿no? Que subrayó como rasgos prototípicos de París el lugar del amor, la evasión y la metamorfosis en trabajos, eso sí, enclavados en la comedia más irónica y satírica, como es el caso de Irma la Dulce, Ariane o la propia Sabrina.
Stanley Donen también contribuirá a marcar algunas características de la ciudad romántica en dos títulos clásicos, la ya citada Una cara con ángel y Charada. Junto con Minelli fueron los dos grandes tótems del musical del momento. Para ambos, París se filma o se recrea en los poderosos estudios según convenga, siendo una ciudad femenina, coqueta, moderna, cuna del diseño, la perfumería y el arte. Al mítico La Vie en Rose se unen temas de Cole Porter y los protagonistas suelen cantar melodías como I Love Paris, It's Wonderful o Say Magnifique. No obstante, la presencia de París en el cine estadounidense se extenderá hasta el momento presente, no solo con directores como Blake Edwards, sino también en géneros donde actúan como un referente urbano, la comedia romántica o el drama sentimental. Su huella sigue siendo permanente y constante. Pero vayamos al meollo. En pleno periodo del cine clásico, Minelli supo retratar y reinventar la urbe desde una óptica muy personal que trascendería al cine posterior. Destacó por un estilo de gran elegancia y espectacularidad. Sus películas fueron el resultado de un trabajo en equipo tan propio de aquella época del cine de los grandes estudios. Probablemente debido a sus años de formación estableció siempre una constante relación con la pintura y una profunda reflexión en torno al color y los efectos que éste genera en la composición de la imagen. De hecho, concibió el cine como expresión plástica, por lo que los decorados en el cine de Minelli están creados en términos dramáticos pero también funcionales, al servicio de las emociones de los personajes y no solo como marco por el que se mueven. Para el director, la ciudad de París será la belleza, el amor, el color y la tradición artística, y sobre todo un marco predilecto para que sus personajes heroicos luchen para que sus sueños se hagan realidad. Entre los dramas con referencias parisinas hallamos Madame Bovary, adaptación de la novela homónima de Flaubert del año 49, en la que su protagonista se nos presenta como uno de sus primeros personajes milenianos a tratar de conciliar sus fantasías con la realidad. Bueno, aunque en esta ocasión perderá la vida en el intento, perdón por el spoiler. El drama parisino por antonomasia llegará con la adaptación de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de Blasco Ibáñez, que ubica la acción en el París ocupado durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de 12 semanas filmarán en Saint-Germain, la Sorbona, el Louvre, Sena o Notre-Dame, pero las autoridades francesas, coincidiendo con la secuencia del Café de la Paix, le retiraron el permiso para rodar en la calle. Así que en Hollywood realizará gran parte de los interiores, como el restaurante tapizado en rojo Minelli, la casa de los protagonistas o la secuencia del paseo en descapotable con vistas nocturnas de la ciudad que se generan mediante transparencia. El film incorpora además constantes referencias. Los apartamentos de los personajes acogen obras de Modigliani, de Renoir, de Redon, de Van Gogh o de Cézanne, pero también la visita a lugares más turísticos y monumentales como el Museo del Louvre o la tumba de Napoleón, en Los Inválidos. No obstante, serán los musicales los que caractericen de modo más claro el estilo. Arthur Freed le reclamó como director de Gigi, una adaptación de la novela de Colette sobre la historia de una demi-mondaine, de una señorita de compañía. Su reparto fue inminentemente francés, con Maurice Chevalier, Leslie Caron y Louis Jourdan en la tríada protagonista. Fue rodada en la ciudad mediante planos largos y suntuosos y además con una estética muy marcada por el propio formato del cinemascope. Para captar el ambiente finisecular recurrió tanto al asesoramiento del marido y la hija de Colette como a la obra de dos caricaturistas franceses de aquel momento, como eran Sem y Constantin Guy. No obstante, el film parisino por antonomasia, en el que gesta su concepción plástica, que supone una cumbre en su carrera y también en el género, es Un americano en París, el homenaje a la danza rodado en 1951. Arthur Freed había comprado los derechos de algunas canciones de su amigo Ira Gershwin y le ofreció dirigir a Minelli una película sobre un pintor norteamericano que vivía en Montmartre. Es cierto que George Gershwin había estudiado en París en los años 20 y a su regreso compuso en 1927 un ballet rapsódico combinando varios estilos, ¿no? Se trataba de, a través de la obra, pintar las impresiones de un visitante americano en París mientras paseaba por la ciudad, escuchaba los ruidos de la calle y se empapaba de la atmósfera francesa. Bebiendo de las vivencias del propio Gershwin, el film cuenta la historia de Jerry Mulligan, Gene Kelly, que vive en una guardilla de Montmartre, donde se dedica a pintar sin demasiado éxito. En la otra habitación del inmueble vive Adam Cook, interpretado por Oscar Levant, un desconocido músico aspirante a concertista de piano. Ambos pasan gran parte del tiempo en el café de la calle, en el café Huguet, a donde esa mañana llega el afamado cantante de musical Henri Vogel, Paul Guettari. Este contraerá matrimonio en breve con la joven Lise Bouvier, Leslie Caron, la hija de unos amigos que lucharon en la resistencia y a la cual le escondió en su casa durante la guerra. Mulligan conoce en Montmartre a una rica norteamericana que, tras adquirir dos de sus obras, le apoyará en su carrera artística, pero cuando el protagonista conoce a Lise, esta pasará a ser el objeto de su amor. Razones de índole práctica y económica hicieron que se descartase desde el primer momento rodar en París, porque hubiese obligado a filmar los exteriores en invierno y además no dispondrían de las ventajas del control que proporciona el rodaje en plató.
Así, a excepción de los planos iniciales que están captados por la segunda unidad, el resto se rodó todo en Hollywood, pero intentando que fuese lo más francés posible. Para ello se recurrió a una figura bastante corriente en la época, que era contratar a un consejero parisino, fue Alain Antic. Y junto con el decorador Preston Ames, quien también había vivido en la ciudad durante 5 años, Minnelli examinó miles de fotografías como documentación visual y además de obra pictórica de diferentes artistas. Desde el comienzo, cuando los protagonistas se presentan ellos en la ciudad mediante el uso de la voz en off, la imagen urbana se idealiza. Por ejemplo, Jerry la presenta de forma entusiasta como «Esto es París, soy un americano que vive en él y están en una estrella rutilante». Y dichas palabras se acompañan con vistas de la Plaza de la Concordia, la Ópera, el Puente de Alejandro III, el Arco de Triunfo, la Rive Gauche y Montmartre. La cámara asciende en un traveling vertical hacia la ventana de la buhardilla, donde somos testigos de su despertar rítmico y acrobático, un primer número sin acompañamiento musical que hace de la danza una constante en el film. Los personajes son trazados de forma prototípica, recordemos, un pintor, un pianista, un cantante de music hall, una coleccionista de arte y una trabajadora de una perfumería. Todos se mueven en un París recreado que es no solo el baremo anímico de ellos, sino el verdadero protagonista de la acción. Determinante, clave en el desenlace de la historia. Existe un París como actitud del pensamiento, un estado mental que se expresa mediante la danza. Y gran parte de los números musicales, como I Go Green, Tralala o By Strauss, del que estamos viendo una imagen, resultan explosiones de felicidad y entusiasmo, acompañados de un exhaustivo uso de la luz y el color. La presentación que se realiza de la ciudad se mueve en 3 niveles. Los escenarios reales, la evocación en decorados y la más importante, los espacios oníricos. Vamos a verlos. Hallaremos en primer lugar algunas imágenes reales que se corresponden con las rodadas por la segunda unidad. Son utilizadas tanto en la presentación de la historia, en la introducción de la película, como mediante el recurso de transparencias, en vistas de Gene Kelly pintando a pie de obra, como estamos viendo, el fondo de la ópera o sobre los puentes del Sena. El segundo grupo lo conformarán escenarios recreados en estudio, pero que tendrán su equivalente real en la geografía parisina. Corresponden a esta sección la calle donde viven, con las habitaciones de Jerry y Adam, el café Huguet, donde pasan gran parte del tiempo, la floristería y un marcado mobiliario urbano. También está el barrio de Montparnasse en sí, con el café Flaubert, la cava donde conoce a Alice o las calles de acceso al Sacré-Cœur, donde intenta vender su obra. Espacios de ámbito artístico-pictórico, como el estudio y la Escuela de Bellas Artes, o también vinculados con el lujo parisino, como la perfumería donde trabaja Alice, el Hotel Ritz o el teatro de music hall donde actúa Henry. Quedaría descolgado de este grupo el Café Bellamy, que es donde se cita a la pareja protagonista y desde el que arranca ese mítico paseo a orillas del Sena, porque esta secuencia es difícil de delimitar por su lirismo entre la realidad y la ficción, y la consideramos que está más cerca del tercer apartado. Un tercer apartado que lo conforman los lugares recreados en decorado, pero pertenecientes al mundo de lo imaginado, de la metáfora y la ensoñación. Aquí encontraríamos varios números musicales. Por ejemplo, la presentación de Liz en Brésil, de lo que estáis viendo imágenes, donde la joven es descrita a través de 6 escenarios esquemáticos y casi monocromáticos, en sintonía con su vestuario y el tipo de danza. También se uniría el imaginario concerto in fa que da Oscar Levant, desdoblándose en cada músico de la orquesta y también en el público que aplaude, y que se construye con una atmósfera amarillenta para resaltar un carácter onírico. Ese número supone la materialización del ansia de triunfo, que es una temática muy vinculada con la ensoñación mileniana. Pero sobre todo, hablando de ensoñación en decorados, tenemos que aludir al ballet final, un homenaje al arte pictórico que vamos a trabajar a continuación, pero que a esta singular secuencia precede la de la Escuela de Bellas Artes, que resulta en realidad una preparación óptica para el espectador. Y es que ante la dificultad que presentaba la transición hacia el color del número final, Minnelli optó por teñir el baile de máscaras en blanco y negro. Eligieron a Walker Plunkett para que diseñara el vestuario de acuerdo con este binomio colorista, que es el que impera en la secuencia. Y surgen así la sucesión de cuadros, franjas e espirales que parecían casi precedentes del movimiento Part que se desarrollaría años después. El ballet se filmó después de terminar el rodaje de la película. Debía ser más breve de los casi 17 minutos de duración, superando los $450.000 de la época y suponiendo la coreografía más ambiciosa en una película de Hollywood. George Gibson convocó un concurso en su departamento escenográfico para elegir con la mayor fidelidad escenas parisinas de destacados pintores. Lo veremos en las siguientes diapositivas. Preston Ames, director artístico de la secuencia, había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de 1927 a 1932 y había vivido en el barrio latino en un cuarto muy parecido al que aparece en la película.
experiencias por supuesto que también se aportaron al film. Pero sin duda el ballet es la suma de todo el trabajo de Gene Kelly como bailarín y como coreógrafo, desplegando una rica gama de estilos: ballet clásico, danza contemporánea, claqué, jazz acrobático, expresionismo atlético. Se unen al mundo de la música, la danza y la pintura, que había estado presente de modo reiterado a lo largo de la película. De hecho, la melodía final no debe resultar nueva para el público, porque muchos de sus motivos fueron introducidos sutilmente en la música de fondo de secuencias anteriores. El número comienza en la Plaza de la Concordia, emulando el carácter de Dufy, donde París aparece como ciudad de colores, pero tan extraña y singular que el pintor se siente extranjero en ella. Está repleta de gente, están juerguistas, criadas con niños, modistillas, oficiales, y entonces irrumpen las furias. Cambia la luz y la atmósfera se torna en pesadilla. Es entonces cuando ve a Liz sobre la fuente, la persigue, pero cuando le va a dar alcance, desaparece entre autos y todo se vuelve oscuro. La luz nace y surge una nueva imagen. Al amanecer, el mercado de flores cercano a la Madeleine, siguiendo el estilo de Renoir. El tiempo parece haberse congelado y, siguiendo el fragmento suave, interpreta junto al joven un dueto hasta que se desvanece entre sus brazos para convertirse en un ramo de flores. El protagonista se encuentra entonces en una calle de Montmartre pintada por Utrillo. Allí se topa con soldados americanos que simbolizan sus raíces y le devuelven la alegría. Caminando con ellos llega hasta la feria en el parque zoológico, en el Jardin des Plantes, un tema preferido por el pintor Henri Rousseau, y desde él se observa al fondo Notre Dame, paseando entre el guiñol con claras referencias de Rouault. Los niños juegan, vuelve a encontrarse con la muchacha. Mantiene con ella un encuentro amoroso en un dueto de música sensual que lo devuelve a la Plaza de la Concordia y a un estado de alegría. Las alegres multitudes de la Plaza de la Ópera, con características de la obra de Van Gogh, cobran vida, y él y su pareja bailan con ellas. Entonces, un hombre bocadillo muestra un cartel de Toulouse-Lautrec que, una vez más, mediante sobreimpresión, se transforma en Gene Kelly. En esta secuencia de Moulin Rouge baila como Chocolat, con la Gulli y las chicas del Cancan, y ante un público caracterizado mediante trazos de un boceto. El número termina volviendo a la acción en la ópera, de ahí a la Plaza de la Concordia y finalmente a la terraza de la Escuela de Bellas Artes, donde Jerry observa el regreso de Liz por una de las empinadas calles de Montmartre hasta estrecharla en sus brazos. El ballet se rueda siempre respetando la figura central, de cabeza a los pies, solamente se detienen a veces en algunos detalles. En él se unen los dos mundos que quiere presentar constantemente, el del arte y el de la realidad. París es Liz, una ciudad femenina, y cuando Jerry pierde a la muchacha, París perderá su esencia y se convertirá en una ciudad fría y hostil. Cuentan que, preocupados por la recepción que podía generar esta secuencia tan inusualmente larga, centrada en la danza y con decorados abstractos, proyectaron el film en un paseo privado a uno de los pocos pintores que aún seguía vivo, Raoul Dufy. Contaba Minelli en sus memorias que cuando encendieron las luces le miraron, temerosos de lo que podía decir. Ella estaba él sentado con una sonrisa en los labios y lágrimas en los ojos. Asintió con la cabeza y les pidió que le pasasen otra vez la secuencia del ballet. Tras ello todas las dudas quedaron disipadas. El París del musical mileniano supone la idealización sentimental y la ensoñación de sus protagonistas. Es el refugio del amor y por ende la alegría, un París recreado con una apabullante estética donde las evocaciones pictóricas posibilitan mudar las apariencias y coexistir en un mismo espacio onírico la danza y el movimiento. Como hemos visto, el musical de la época se vio enriquecido con impactantes números de baile rodados en exteriores, pero Un americano en París, Minelli aprovecha los recursos escenográficos al máximo, el despliegue técnico y plástico para reinventar esa ciudad soñada. Su herencia se hará sentir en décadas posteriores hasta el tiempo presente. Podemos señalar dos cuestiones paradigmáticas como ejemplo. Para el número Our Love Here to Stay, del que estamos viendo la imagen, rodado como casi todo el film en los estudios de Culver City de California, se construyeron decorados que respondían a la idiosincrasia francesa, siguiendo esas recomendaciones del asesor artístico y repitiendo en la arquitectura, en la moda o en el mobiliario urbano elementos característicos de su cultura. Lo cierto es que el Pas de Deux quedó fijada a ese puente, aunque no fuese rodado allí, y que las aguas del Sena a la vista del crucero de Notre Dame corresponden en realidad a los decorados californianos. La película dio alas al imaginario norteamericano, de modo que al pasar los años, films que sí fueron rodados en aquel puente parisino, con la vista del testero de la Catedral de Notre Dame, recogen diálogos de los personajes aludiendo al reconocimiento de aquel espacio catapultado en la película de Minelli. Así ocurre en Charada, en Olvídate de París o en Todos dicen I love you, donde los personajes dicen, ojo, que aquí tenía lugar la película, la secuencia de Un americano en París. Así, el cine conquista la ciudad y descubre nuevos enclaves, espacios identificados como propios que se dan a conocer a través de la pantalla. Todos ellos se convertirán, además, en paradas de nuevos recorridos turísticos. Y un segundo aspecto. Los decorados estilizados, orgullosos de esa naturaleza irreal, siguen presentes como fórmula para abordar el estado anímico en películas del género. Aunque solo sea un impulsor, recordemos números de este tipo en clásicos como Cantando bajo la lluvia, que estáis viendo a la izquierda, Minelli supo explorar las posibilidades narrativas subrayando la capacidad de la pintura como recurso metafórica.
Si nos acercamos un poquito más a 2016, en La La Land, Damien Chazelle ahondaba en el tema de los soñadores, de que se cabe desde una perspectiva más agridulce o más melancólica, donde sus dos protagonistas, Mia y Sebastian, Emma Stone y Ryan Gosling, paseaban por la ciudad parisina que no disimulaba su condición de lienzo pictórico y su complicidad con la sensibilidad mileniana. No por casualidad, la recreación de los espacios reales o imaginarios en la filmografía de Minnelli eran deudores de su formación escenográfica y teatral. Su cinematografía ofrece sugestivos ejemplos de la ciudad en el cine y una idealización parisina que décadas más tarde sigue afianzada. Está íntimamente ligada a la herencia cultural de la urbe y a la de sus clichés publicitarios y turísticos. El París de Minnelli supo aunar el reflejo de la tradición pictórica, la elegancia femenina y la ensoñación de sus personajes, de tal modo que cuando lleguemos al final, como rezaba el título de sus memorias, recuerdo muy bien, no sepamos si todo fue un sueño o realidad. Muchas gracias por vuestra atención.